con el que tiene la par, no lo vaya a saludar. Nada más lo que quiero que le diga es, anhelamos ser unos buenos discípulos, amén. Pero dígale eso, no le diga, ay, ¿cómo estás? ¿Cómo dormiste? No, eso más al ratito. Anhelamos ser unos buenos discípulos del Señor, amén. Si usted me acompaña, vamos a pedirle al Señor que por medio de su misericordia, su gracia y su favor, nos hable en esta mañana, amén. Bendito Dios y Padre nuestro, Señor, que estás en el cielo, Señor, en esta mañana queremos darte gracias por tu amor, por tu misericordia, Señor, y por tu bondad, Padre. Te agradecemos que nos hayas dado un día más de vida, Señor, y que nos permitas estar en esta tu casa, Señor bendito. Queremos pedirte, Señor, que nos hables por medio de tu palabra, Señor, que simplemente yo sea un instrumento, Padre, para que pueda trasladar lo que tú tienes en esta mañana para nosotros, Señor. Guía mis palabras, Señor, ordena mis pensamientos, Padre, y a mis hermanos y hermanas que están en este lugar, Señor, ponles un espíritu, Señor, para que puedan poder comprender, Señor, lo que yo quiero trasladarles en esta mañana, Señor, que sus oídos, Señor, sean abiertos, Padre, y que puedan prestar atención, Señor, a tu palabra, bendito Dios. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén, Señor, y amén. Gracias. Pues en esta mañana, como decía el pastor Ángel, tengo el privilegio de darles, de comenzar, ¿verdad?, en esta mañana, de introducir en esta mañana y hablar acerca de los discípulos. Fíjese que ayer, si pudimos, los que estuvimos ayer pudimos escuchar cierta parte que nos hablaba el pastor Willy acerca de los discípulos, ¿verdad? Una de las cosas que decía y que llamaba mi atención, regularmente los discipulados, nosotros, lo digo allá porque no sé aquí, nosotros los discipulados son una vez a la semana, es un miércoles es en casa y otro miércoles es en la iglesia. Y regularmente nos hablan de ciertos temas específicos, ¿verdad? Doctrina básica, doctrina avanzada, hay otros que son de preguntas y respuestas y que mi esposo se anima a que sean así abiertas, ¿verdad? Preguntas y respuestas abiertas y a contestarlas, ¿verdad? Se anima porque sabe que el Señor está con él, ¿verdad? Pero regularmente eso es lo que se nos viene a la mente cuando nos hablan acerca de discipulados. Y entonces una de las cosas que decía ayer es que no solo hacemos discipulados, no solo estamos en discipulados cuando estamos en esos momentos, sino cada vez que venimos a esta casa, aparte de adorar, bendecir el nombre del Señor, estar en comunión con Dios, derramar nuestra alma, nuestro espíritu, también tenemos una persona que nos guía por medio de la palabra de Dios, y ese es un discipulado, ¿verdad? En el que estamos aquí, en el que nos está hablando de la palabra de Dios, en el que nos da instrucciones y que nosotros en nuestro corazón está ponerlas por obra. Pero yo quiero decirle que en el diccionario regular dice, la palabra discípulo viene del latín discípulos, o sea, eso significa que el que aprende o se deja enseñar. También otra definición dice, persona que recibe enseñanzas de un maestro. Y otra definición dice, persona que sigue y defiende una doctrina. Si quiere, vamos a comenzar por el principio, dice, significa, o sea, que el que aprende o se deja enseñar. Para nosotros poder ser unos buenos discípulos, tenemos que venir con una buena actitud a casa del Señor, independientemente de cómo haya sido nuestro día. Porque muchas veces no ha sido un buen día con respecto al trabajo, que algunas cosas nos salieron mal, o que nos peleamos con nuestro esposo, nuestra esposa, o que los hijos no hicieron algo, y venimos a esta casa, bueno, en este caso ustedes, ¿verdad? Porque le estoy hablando a ustedes, venimos a esta casa y nuestro deseo, nuestro anhelo es como buenos discípulos, es poner atención, dice aquí, dejarnos aprender o dejarnos enseñar. Quitar aquellas situaciones que hay que transcurrieron en nuestro día. Por eso es que usted regularmente en todas las iglesias, antes de la palabra, está la alabanza, la adoración. Entonces eso viene cayendo como nosotros como un rocío, ¿verdad? No viene directamente la palabra. Entonces nos viene hablando el Señor desde el principio, desde la oración inicial. Por eso es tan importante que como buenos discípulos estemos desde la oración inicial. Y no lo digo por aquellos que hayan llegado tarde, yo no vi, ¿verdad? Yo estaba aquí adelante y yo soy una de las primeras que llegué un poquito tarde, pero se lo digo con todo mi corazón y con todo mi respeto. Para nosotros ser unos buenos discípulos, desde que comience nosotros deberíamos de estar aquí, haciendo un esfuerzo
porque hacemos un esfuerzo para llegar temprano a nuestro trabajo, ¿verdad? Porque creo que si ya hubiésemos llegado tarde a nuestro trabajo, pues ya nos hubieran corrido. Entonces, si usted tiene trabajo es porque ha sido un hombre y una mujer diligente. Entonces, para poder ser unos buenos discípulos, tenemos que ser diligentes también. Tenemos que dejarnos enseñar y aprender también, ¿verdad? Porque ¿de qué serviría que la persona que se ponga aquí adelante, en este caso su pastor o su pastora, nos estén dando palabra, nos estén dando instrucción y nosotros no seamos unos buenos discípulos que ponen por obra la palabra que nos es enseñada? Amén. Dice, es la persona que recibe enseñanzas de un maestro. Entonces, déjeme, le voy a decir una cosa. Si a nosotros, si a usted o a mí, o a alguno de los que vengan a este lugar, le es difícil reconocer un maestro o una enseñanza, es muy difícil que la ponga por obra, porque sabe que puede ser como oír llover, que nos hablen desde aquí. Usted no vea el vaso que está aquí, porque el vaso que está aquí tiene muchos defectos, muchos defectos. Entonces, si usted llega y dice, ay, le tocó a Perencejo, es que no está el pastor, de plano, pues no muchito, mejor ni hubiera venido. O mejor averiguo cuándo es que está el pastor o no para venir al servicio. Le digo, a mí no me ha dicho nada nadie, si no pasa eso, gloria a Dios, ¿verdad? Porque yo no estoy aquí ni le mandé el mensaje a la pastora, dígame usted si llegan todos siempre o que le han pasado, dígame. No, realmente se lo digo porque en algunos lugares suele suceder. No está el pastor, entonces no llegan. Usted no ve al vaso, o incluso muchas veces dice, ay, viene el pastor otra vez. Por eso vuelvo al principio, ¿verdad? Es la actitud con la que venimos. Después de la actitud con la que venimos, el deseo y el anhelo de aprender de la palabra del Señor, amén. Y después de eso también, no ver los pies de barro de los que estamos hablando aquí adelante, sino ver lo que el Señor tiene para nosotros. De la porción que se dé acá adelante, usted siempre tome lo que usted tiene, lo que el Señor tiene para usted. No diga, ay, ¿cómo no vino la hermana fulana? Eso le serviría y le caería como anillo al dedo. No, el Señor tiene la palabra específica para nosotros. Si usted vino hoy, es porque necesitaba esta palabra. Si el que no vino, pues no la necesitaba quizá, o en algún otro momento le van a hablar. Porque acuérdense que toda nuestra relación es personal con el Señor. Ni yo dependo de mi esposo, ni mi esposo de mí. Bueno, económicamente sí dependo dependo del Señor, ¿verdad? Me refiero a mi vida espiritual. Ni ustedes jóvenes o jovencitas no dependen de sus papás, ni sus papás dependen de ustedes. Cada uno tenemos que darle cuentas al Señor de lo que hacemos y de lo que somos, amén. El Señor nos ha dado una identidad de hijos, entonces tenemos que actuar como hijos, ¿verdad? Pero la salvación, usted sabe que es personal. Cuando el Señor venga, no nos vamos a ir de los pies de nadie, ni de su pastor, porque no podría subir con el montón ahí pegados a él. Esto es personal. Él, lo que le corresponde a él, darle la palabra, darle la instrucción, y de ahí en adelante usted y yo que estamos sentados de aquel lado, tenemos que saber qué es lo que hacemos con la palabra que nos da el Señor, amén. Dice, para que exista un discípulo es necesario que exista un maestro o líder, ¿verdad? Es lo que yo le decía. Fíjese que otra cosa que me llamaba la atención que decía ayer el pastor Willy, decía que, creo que es Mateo 1, si no mal recuerdo, es Mateo 1:10 cuando decía que el Señor les ha dado autoridad para, ¿sí es ese? Mateo 1:10, que les ha dado autoridad, ¿verdad? Para, ¿cómo dice? Si me lo puede leer alguien, por favor, es que no lo tengo aquí a la mano, según yo lo había apuntado, ya después lo borré. Para echar fuera demonios, ¿verdad? Mateo 10:1, amén. Si me lo puede leer, por favor, el hermano tiene voz fuerte. 10:1. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, Jesús les dio poder sobre los espíritus inmundos para expulsarlos y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Amén. En esta versión dice les dio poder, pero fíjese que ¿quién era el que les daba poder? Era Jesús, ¿verdad? No andaban ellos solitos los discípulos, mire, yo aquí, por acá reprendo a unos, por allá reprendo a otros, y hay en algunos lugares que anda la gente sin cobertura, sin un maestro, sin un guía, sin un líder. Y eso es muy importante. Aquí dice que el Señor les dio poder, ¿verdad? Pero fue el Señor el que les dio el poder, no andaban solitos. O sea que para poder ser unos buenos discípulos tenemos que estar bajo la autoridad de un líder. En este caso, bajo la autoridad de su pastor y su pastora, amén.
Si usted tiene el líder en la alabanza también y usted está en la alabanza, usted no se puede dejar mover solito y yo voy a hacer esto y ahora se me ocurrió que cantemos este canto y este otro. No, usted tiene una autoridad. Le han dado autoridad, ok, entonces vaya bajo su autoridad y póngase bajo la autoridad que le es dada. Eso es ser un buen discípulo. No andar haciendo, yo pienso acá, si usted está en servidores, si usted en área de niños, usted siempre va a decir, ay hermana, pero algo tan simple, yo pensé que era, supongamos, le voy a poner un ejemplo. Yo estoy en el área de niños, ¿no? Sirviendo, tengo un líder en el área de niños, pero yo decido que este día vamos a dar la clase fulana de tal y vamos a hacer esta actividad. Esa es mi decisión como maestra, ¿verdad? Y de repente llega la líder o la encargada del área de niños y ¿qué pasó? ¿Dieron esta clase? Sí. Ok, yo no sabía que le iban a dar. Dice, ay hermana, pero yo hice las cosas bien, pues era una bonita clase de David y Goliat y les hicimos unos escudos y aquí y allá y fue muy bonito y fue de bendición. Sí, fue de bendición, pero no fue bajo su autoridad. Usted no fue y le dijo, mire hermana fulana encargada del área de niños, tengo en mi corazón hacer esto y esto. Oh, ok, nosotros llevamos un orden. Haga esto y cuando yo vea conveniente, hermana, le voy a dar permiso de que haga su actividad que tiene. Amén. Eso es, usted, ay hermana, pero si estábamos haciendo cosas del Señor, sí, estábamos haciendo cosas del Señor y no se equivocó en hacer, la intención era buena. Pero si usted en esos mínimos detalles no se sujeta a su autoridad, no estaríamos siendo un buen discípulo, porque el buen discípulo reconoce que hay un líder y se sujeta bajo la autoridad del líder, amén. No vea como que, ay, yo para todo tengo que estarle hablando. Fíjese que no es eso, porque el Señor lo que va a premiar de nosotros es la obediencia que nosotros tengamos en nuestro líder, en la persona que nos está dirigiendo. Porque si se llegara a equivocar el líder, porque muchas veces nosotros nos equivocamos, el Señor va a tener la cuenta con el líder, pero usted en su obediencia, el Señor lo va a respaldar. Amén. Vamos a ver aquí. Le decía, por la misericordia de Dios en esta casa tienen líderes que los pueden guiar por medio de la palabra de Dios. Muchas veces no nos dejamos discipular porque nos cuesta sujetarnos a una autoridad sin entender que la autoridad es puesta por Dios. Vamos a Romanos 13:1, si usted me acompaña, por favor. Dice, le vuelvo a leer, dice, muchas veces no nos dejamos discipular porque nos cuesta sujetarnos a una autoridad sin entender que la autoridad es puesta por Dios. En Romanos 13:1 dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios y las que hay por Dios han sido establecidas. Amén. No dice que solo las autoridades de la iglesia, dice que toda autoridad, dice, y los que hay por Dios han sido establecidas. O sea que usted donde vaya y haya una autoridad es que es establecida por Dios. Nos parezca o no nos parezca. Muchas veces nosotros, y quizás me voy a salir un poquito del tema, no nos parece el presidente de esta nación y a veces hacemos comentarios que no son apropiados para un hijo de Dios. Lo que nosotros como hijos de Dios debemos de hacer con el presidente de esta nación es bendecirlos, porque nosotros estamos en este país y el Señor nos manda a bendecir nuestras autoridades, tanto nuestras autoridades en la iglesia como autoridades en el plano terrestre donde aún vivimos, ¿verdad? Porque eso trae bendición a nuestra vida. Eso también nos hace no solo buenos discípulos, porque allá afuera nos dicen, los cristianos. Ustedes, los vecinos, les han de decir, los cristianos, los de ahí en la esquina son los de la iglesia esta, cristianos. Nos llaman cristianos, y bueno, los llamaban cristianos en ese tiempo porque eran seguidores de Cristo y hacían las cosas de Cristo. Entonces nosotros en este tiempo, si nos llaman cristianos, debemos de hacer las cosas que hacía Cristo, pero tenemos que tener el nombre del Señor en alto, ¿verdad? Por eso mucha gente dice, ay no, yo para ser como ellos, pues mejor ni voy. Eso es parte de ser un buen discípulo. Estar estudiando, estar escuchando la palabra, dejándonos guiar y ponerla por obra. Perdón, porque ¿de qué caso tendría no ponerla por obra? Lo que hacemos es vituperar el nombre del Señor cuando no la ponemos por obra. Y eso pues no hace quedar bien al Señor ni a nosotros tampoco. Amén. Dice, quizá no pensamos igual o tenemos otras ideas, pero en nuestra obediencia aprendemos a ser unos buenos discípulos.
Dice, tenemos en la Biblia el caso de Moisés cuando el pueblo de Israel murmuró de él, ¿verdad? Nosotros vemos que murmuraron de él, ¿verdad? Cuando él estaba dando órdenes que venían de parte del Señor. Y pues lastimosamente el pueblo murmuró de él. Entonces realmente ellos estaban como en contra de la autoridad, aunque el Señor le estaba dando las ideas y las formas de encaminar al pueblo de Israel hasta la tierra de Canaán. Y mucha gente pues no quiso escuchar lo que él tenía para el pueblo. O sea, él era un líder, ¿verdad? Los demás venían siendo prácticamente discípulos, ¿verdad? Pero no se estaban dejando guiar. Posiblemente yo no puedo decir que todo el pueblo de Israel así era, posiblemente había unos que sí les gustaba seguir las instrucciones que le daba Moisés, pero algunos no. Y eso muchas veces pasa en las iglesias, que muchas veces unos sí están de acuerdo con la autoridad, muchos otros no. El problema es que cuando no están de acuerdo quizá a veces con la autoridad, llegan a murmurar y contaminan al que está a la par. Yo le voy a decir, ¿verdad?, que eso es muy delicado, no porque yo sea esposa de un pastor, sino que eso es delicado para nosotros, porque incluso para mí, hablar de una autoridad también es muy peligroso, tanto una autoridad espiritual como una autoridad física de esta tierra. Es peligroso para nosotros. Yo le recomendaría, ¿verdad?, que si alguien viene a su oído y les quiere hablar mal de alguna autoridad, nosotros con esa buena actitud de discípulos sepamos callar cualquier lengua mentirosa que quiera venir a nuestra vida a ponernos un tropiezo. Amén. Fíjese que otra cosa antes de que se me pase, yo le quería decir que como buenos discípulos también, usted sabe que al principio dijimos que era dejarse enseñar, poder aprender. Cuando usted iba a la escuela o cuando sus hijos van a la escuela, usted los manda con sus libretas, su mochila y todo lo demás, ¿verdad? Yo le recomendaría, ¿verdad?, que cuando usted venga a esta casa a escuchar la palabra del Señor, aparte de sus electrónicos, está bien, si usted puede escribir ahí en las tabletas o en los teléfonos, hay una cosita que dice notas y puede escribir las notas que los dé su pastor o la persona encargada de predicar, escríbalas. Le digo porque, ay hermana, y si usted tiene, si quiere una libreta normal y tiene lapiceros de colores y le quiere poner colores, hágalo. ¿Sabe por qué? Porque en algún momento quizá no captamos el 100% de la prédica, pero podemos volverla a llegar a leer a la casa. Y esa palabra se nos hace vida, porque dice que la palabra es vida, amén. Entonces si usted la llega y la vuelve a leer, de repente en ese momento usted no necesitaba la palabra al 100%, pero va a llegar un momento en que la palabra que se fue expuesta aquí le va a ser demandada. Entonces, si de repente usted no se acuerda y no compró el CD para escucharlo, entonces usted va a sus notas y la vuelve a leer. De repente usted no lo necesita, pero algún vecino, su hija, su hijo, su esposo, alguna persona necesita y dice, acuérdate que nos hablaron de tal, tal y tal. Eso es parte, hágalo usted como una disciplina. Usted también discipline a sus niños, porque en la escuela les piden que lleven, amén. Les piden que lleven y que traigan sus cuadernos y que escriban, ¿verdad? Ya más adelante creo que ya no les piden cuadernos, en su tableta, en lo que ellos tengan, los ponen a escribir, pero usted hágalo como parte de disciplina para usted, para que usted pueda ser un buen discípulo. ¿Y sabe para qué? También para que pueda estar más activo en la palabra, para que pueda estar más despierto. Porque muchas veces el enemigo, que el Señor lo reprenda, lo que quiere es que durmamos. Y no solo, yo entiendo que está desvelado, yo también soy desvelada. No es eso, sino que el enemigo quiere que nosotros estemos durmiendo y que no estemos apercibidos, porque sabe que ahí en la palabra, de ahí viene toda la respuesta a nuestras dudas, a nuestras inquietudes. De ahí viene nuestra salvación también, de ahí viene la firmeza de nuestros pies. Entonces, si nosotros no escudriñamos la palabra, no le quería decir álceme la mano, pero mejor no la alce. ¿A quién le es fácil leer la palabra en su casa? Mejor, solo piénselo. Solo piénselo. No le pellizque, no le codee. Yo le voy a decir algo aquí, y no quiero que de aquí salga de Berea, solo quiero decirle que a mí me cuesta mucho. Híjole, mi hermano está grabando, pero si me están oyendo allá en Forward. Fíjese que me cuesta mucho leer la palabra. Entonces, si nos cuesta mucho leer la palabra, dicho sea de paso, no se quede en su casa cuando esté cansado, véngase aquí si le cuesta leer la palabra, porque aquí de que lo van a poner a leer, la van a poner a leer. Entonces, haga su esfuerzo también y tráigase una libreta y escriba. Porque esto nos decía ayer el pastor Willy, es para las mentes que se esfuerzan, decías.
porque nos leía Romanos 12:2, que nosotros tenemos que transformar nuestra mente. Entonces, y en una de las definiciones decía que tenemos que ser mentes que se esfuerzan. Algo así, no era exactamente quizá la definición, pero este evangelio es de esforzarse. Si usted y yo no nos esforzamos, vamos a llevar una vida pasiva y es como otra religión. Es como cualquier religión donde usted vaya. No quiero entrar en detalles porque hay un montón, ya me quedaría corta, yo creo que me sé unas bien poquitas, pero ya hay un montón de religiones. Pero esto es una relación con Dios y esto es de esfuerzo. Si usted no se esfuerza en su casa, pues nadie se va a esforzar por usted. Es como cuando uno está enfermo de alguna situación. Yo le digo a mi mamá, ella tiene diabetes, le digo, mamá, si tú no te cuidas, pues por más de que hagamos el esfuerzo y tómate la medicina y come bien y sal a caminar, nosotros le podemos decir eso a mi mamá, pero si lo hace o no, esa es situación de ella. Y esto así es. El evangelio, el haber decidido seguir a Cristo, el querer ser discípulos del Señor, esto requiere de esfuerzo. Porque decía también ayer el pastor, decía, muchos son los llamados y pocos son los escogidos. Porque aquí pudiera estar lleno de llamados, pero para poder ser escogidos se necesita un esfuerzo, ¿verdad? Usted necesita un esfuerzo para llegar a ser escogido. Esforzarse en lo que usted está haciendo, esforzarse en agradar a Dios. Hay gente que dice, todos los hijos de Dios, todos somos hijos de Dios. Pues ahí vamos, para empezar estamos mal, porque solamente los que lo hemos reconocido en nuestro corazón y lo hemos aceptado y le hemos abierto nuestro corazón al Señor, somos los que somos hijos de Él, amén. Si usted no lo ha hecho, es una buena mañana que lo haga. Pero no todos, fíjese que no todos los discípulos comían del plato del Señor o se recostaban en su pecho, o todos estaban recostados en el pecho del Señor. Entonces supongo yo que el que estaba recostado en el pecho del Señor hizo un esfuerzo para poder estar recostado en el pecho del Señor. Entonces esto es de esfuerzo. Entonces usted haga un esfuerzo para ser un buen discípulo, usted y yo, porque yo le dije, ya le dije que me cuesta leer la palabra. Entonces usted y yo tenemos que hacer un esfuerzo para ser unos buenos discípulos. No esperemos a que alguien más nos diga, porque fíjese que otra de las cosas que pasa aquí es que muchas veces nos cuesta seguir autoridad, no solo de nuestro pastor, muchas veces las mujeres y de repente no las de aquí, les cuesta aceptar una decisión del esposo. Nosotros no, pues es que esto lo hubiéramos escogido nosotros mejor, porque nosotros vamos así, ¿va? Nosotros cualquier cosa es rápida, nosotros pedimos algo y lo queremos para ayer, ¿va? Es que te dije que cuando, ahorita, dice uno, ¿va? Y el hombre es diferente a nosotros, el hombre es más, él piensa, dirige y después ejecuta. Pero nosotros a veces no lo pensamos mucho y por eso cometemos cosas. Por eso es que somos un complemento, ¿verdad? Porque si anduviéramos por la vida haciendo cosas, tomando decisiones, muchas veces no tomaríamos las mejores decisiones. Entonces, nos cuesta mucho trabajo seguir una autoridad. Yo le voy a decir algo. Cuando quizá en nuestra vida, cuando fuimos pequeños y no tuvimos una figura paterna, ya sea usted hombre o mujer, y usted no tuvo una figura paterna, nos cuesta un poquito de trabajo cuando venimos a los pies del Señor, seguir la autoridad. Porque nosotros nos preguntan aquí, ¿aman a Dios? Amén. ¿Y quién bendice al Señor? Amén. Y cuando el Señor nos dice, deja de hacer eso, no lo hacemos. Ya te he dicho que dejes de hablar estas cosas. Ya te he dicho que dejes de ver esas otras. Y nosotros decimos que lo amamos, ¿verdad? Sí, amén, amén. Y nos cuesta obedecer la autoridad del Señor. ¿Cuánto y más las autoridades que usted se fija aquí en esta tierra que tenemos pies de barro? Entonces eso no es bueno para un discípulo. Entonces lo que nosotros debemos de hacer es aceptar primeramente la autoridad del Señor. Porque así también aceptamos la autoridad que vemos, ¿verdad? Bueno, va junto con una con la otra, ¿verdad? Porque realmente si decimos que amamos a Dios y decimos que obedecemos al Señor, pero a nuestras autoridades inmediatas no lo hacemos, pues es muy difícil creer que nosotros aceptamos la autoridad del Señor. Entonces por eso le decía yo, cuando no tuvimos una figura paterna, eso nos cuesta, porque regularmente así debería de ser el diseño, que la figura paterna, ahora ya hasta de dos hay, va, 2 papás y 2 mamás, que eso no está bien, dicho sea de paso. Aquí hay niños chiquitos y no está bien. Si les quieren enseñar, la figura que Dios estableció es papá, mamá e hijos.
Amén. Nos decía el pastor ayer, nada más a veces hay unos que ya quieren tener uno, pero hay otros que ya tienen muchos y está bien también, ¿verdad? Pero esa es la figura. Entonces la figura de autoridad es el papá regularmente, ¿verdad? Nosotros los que tenemos la bendición de tener a nuestro esposo en casa, de repente estamos con los hijos toda la mañana, ¿verdad? Y vas a ver, le voy a decir a tu papá ahorita que venga, y le voy a decir a tu papá ahorita que venga, y le voy a decir, porque nosotros sí regañamos y de repente le damos la nalgada y todo, pero esperamos a que llegue el papá, a que dé la autoridad en la casa, ¿verdad? Que le diga, bueno, ¿qué pasó? No, es que hizo eso, y uno quiere, ¿verdad? Que llegue, pero el papá viene y habla, o de repente, ¿verdad? Antes de cualquier cosa, antes de averiguar, suena, ¿verdad? Pero regularmente así es la figura paterna en casa. Yo lastimosamente, mis papás se separaron cuando yo era pequeña, yo tenía como 7 años, no estuvieron juntos. Siempre estuvo presente mi papá, obviamente manteniéndonos, pero no estuvo presente ejerciendo una autoridad, sino que mi mamá se hacía, bueno, en Guatemala dice se hacía un queso, se hacía por querer atendernos a nosotras y por querer fungir, pero yo le voy a decir una cosa, no se puede, la mamá no puede ejercer lo que el papá tiene. Digo, puede ejercer autoridad en su casa, pero no puede dar lo que un hijo necesita. La figura paterna es importante en el crecimiento de nosotros. Es muy importante. Si usted, le abro un paréntesis, no tiene la figura paterna, no se sienta mal porque su esposo es el Señor, ¿verdad? Primeramente, y si usted no está bien con su figura, con su esposo, entonces vaya y hable con sus pastores para que usted pueda ser guiado. Por eso es ser un buen discípulo, dicho sea de paso, ¿verdad? Que cuando tiene situaciones en su vida, acurre a sus autoridades para que ellos les den guianza, ¿amén? Entonces, vamos por aquí adelantito. Dice, para ser un buen discípulo es necesario tener disciplina en todo lo que hacemos, en buscar su palabra, escudriñar las escrituras, investigar y pedirle revelación a Dios. Fíjese que eso no solo es parte del pastorado, usted también puede escudriñar las escrituras, buscar su palabra, investigar y pedirle revelación a Dios. Usted también lo puede hacer, porque es ahí como el Señor le va a hablar a su vida. ¿Quién tiene de estas cosas aquí? Eso sí quiero que me alce la mano. ¿Quién tiene tabletas aquí? ¿Nadie tiene? Solo la hermana por allá. Bueno, si usted tiene, fíjese que yo antes así no era de estas, ¿verdad? Yo decía, no, yo subo al púlpito con mi Biblia y se acabó, ¿verdad? Y cómo me costó que no, que sí, que usen esta, porque aparte de todo, yo todos los aparatos que tenía eran Android, mi teléfono era un Galaxy, y entonces se me hacía mi esposo, es tan fácil usar el iPad, es tan fácil, tú le metes ahí, es como el teléfono, sí, pero yo tengo el Galaxy y yo no puedo con eso, ¿no? Me tuve que comprar un iPhone para poder entenderle a este. No es cierto, no me lo compré por eso, lo compré porque se me cayó. Fíjese que es una buena, usted y yo sabemos cómo dominar el celular, ¿verdad? Para el Facebook, para cualquier cosa, ¿verdad? Y es hasta en vivo graba uno y todo, ¿verdad? Pero si uno le pide al Señor que le dé esa inteligencia y esa habilidad para poder manejar estos aparatos, usted puede escudriñar más cosas de la palabra del Señor. Aquí en estas cositas, le voy a enseñar aquí. Entonces me decían las hermanas, sí que usted use la que viera que le salen todas las versiones y ay, no, yo ahí escribo todo en un montón de papeles y cuando me toca hablar, entonces yo la agarro, mire. ¿Cómo se llama la aplicación esa, mi amor? Que se baja, la Eastword. Bueno, aquí no está. Esto es donde yo le estoy leyendo, ¿verdad? No sé si ven todos, aquí dice Biblia, comparar, paralelo. Si usted le aprieta aquí donde dice comparar, le va a salir todas las versiones de Biblias que hay. Aquí es, bueno, no es tan difícil, de repente se oye difícil, pero no es tan difícil. Mire, bueno, yo le voy a enseñar la foto de mi esposo y mía, pero ese no era lo que yo le iba a enseñar. ¿Dónde está es que no logro ver, ¿dónde está, amor? Aquí está, mire. Es una E que está aquí. Así es que se trae teclado, porque no es computadora, es un iPad. Entonces usted la ve aquí y es una E, es una aplicación que usted la puede bajar en su tableta o en su computadora o en su teléfono. La puede bajar y mire que ahí le ayuda a estudiar de todo y es más fácil, fíjese que a lo mejor ahí se dormiría menos igual que yo con la Biblia, porque mire, usted la pone ahí
y le salen todas las versiones. Y es increíble, de verdad, y es como un mundo nuevo, ¿ah? Entonces uno lee ahí y dice, ay, ¿por qué tanta versión si dice lo mismo? Fíjese que sí, pero usted sabe que la Biblia fue escrita en varios idiomas, ¿verdad? Entonces hay versiones que tienen una traducción diferente, similar, entonces hay unas que los hacen entender a uno mejor y comprender a uno mejor la palabra. Había una hermana que me decía, no, es que yo leo y leo y leo y no entiendo nada. Bueno, entonces no lea toda la palabra tampoco. Si usted la lee con esas herramientas que el Señor nos ha dejado, porque nos tenemos que actualizar. Amén. Usted sabe, si usted no se actualiza, estos niños los van a dejar a usted y a mí así en la calle. Vaya uno nada más ya con abrir Facebook, uno dice, ya pude con eso. Pero fíjese que no. Ya uno dice, ya estoy como la chaviza, ¿va? Dijera ese que pasa en Vecinos, ¿va? Ya estoy como la chaviza, ya estoy en onda porque sé abrir Facebook. Y yo también veo la tele, ¿va? Yo también veo Vecinos, ya sé que usted también ve Vecinos porque se rió. Entonces ya estamos como la chaviza por abrir Facebook, pero fíjese que Facebook creo que ya es lo más obsoleto que hay, porque aquellos sí nos llevan ventaja. Fíjese que algo que yo no he podido dominar es eso del Snapchat. Yo le he querido ver y le he intentado que resulta que las historias ya no se pueden ver después de que ya las vio una vez y que si usted le saca screenshot, ya tampoco se puede, que alguien sabe, si yo voy al Snapchat de usted y le saco un screenshot, ¿qué si usted sabe que yo le saqué? En cambio en Facebook eso no se puede hacer, o sea, eso usted lo hace y nadie se da cuenta. Pero fíjese que si uno no se actualiza, no solo en las redes sociales, si uno no se actualiza también en todas las herramientas, porque aparte de todo el Señor nos ha dado herramientas para poder ir avanzando en su palabra, ¿verdad? No quedarnos obsoletos, porque lo del Facebook y las redes sociales era un paréntesis que yo le hice, para que no nos quedáramos obsoletos, porque nuestros hijos nos van avanzando. Ya ahora también se pueden comunicar por un montón de lugares y quitan la aplicación del teléfono, dicho sea de paso, y uno dice, no, si mi hijo no tiene Instagram, no, pues la quitó la aplicación, usted le ve el teléfono y la aplicación ya no está ahí. Entonces no se duerma, es que la quita y cada vez que quiere entrar a Instagram lo vuelve a poner, porque por ahí también se puede mensajear. Cierro los jóvenes así con cara de, ¿para qué le dijo? ¿No? Entonces cierro el paréntesis y le digo, ¿va? Que el Señor nos ha dado estas herramientas para que nosotros podamos avanzar. Mire, yo le recomiendo, baje esta herramienta en su teléfono, baje la herramienta en su tableta o en su computadora. Es bien importante porque eso nos va a ayudar a ser unos buenos discípulos. Eso nos va a ayudar a escudriñar la palabra. Nos pone ahí comparar, paralelo y de hecho da resúmenes también. Resúmenes de lo que está especificado, de cualquier versículo que usted quiera. Entonces a usted les dice el pastor, hermana Perenceja, a usted le toca dar las ofrendas. Y usted, híjole hermano, y a mí el versículo que todo mundo agarra, ya no sé ni cuál agarrar porque siempre agarran el mismo, dice usted, ¿verdad? Entonces vaya y como usted ya bajó la aplicación, entonces ya sabe, uno dice, bueno, ¿dónde dijo la hermana esta que vino de allá de Fort Worth? Aquí donde dice Biblia, le voy a poner comparar. Y voy a leer la versión del oso, porque hay una versión que se llama del oso. Yo no sabía hasta que entré a estas cosas. Voy a leer esa versión que se llama del oso, ¿va? Y ya usted apantalla a todos los hermanos de que ya se dio el mismo versículo, pero usted lo dio con una nueva definición, porque ahí vienen con todas las definiciones y viene un montón de Biblias hasta en inglés. Si usted es joven y les dice, no, pues ahora le toca también dar las ofrendas a usted joven, entonces dígale, pues como yo no sé mucho español, pues le doy mi versión en inglés. Vienen varias versiones en inglés. No crea que esto solo es para nosotros los que masticamos el inglés y hablamos bien el español, también viene en inglés y eso lo puede hacer. Entonces, si no sé cuánto cuesta, creo que hay no es mensualidad, es una vez que se paga nada más, ¿verdad? Y también trabaja sin internet, no es excusa de que, no, es que yo no tengo internet. No, usted la baja aquí, yo no tengo el password de la iglesia. Usted la baja aquí y la estoy usando, no necesito internet. Entonces tampoco hay excusa. Amén. El Señor en su infinita misericordia nos da las herramientas para nosotros poder ser buenos discípulos. Amén. Entonces vamos a leer por aquí, dice, para hacer, esto es lo que ya le leía. Decía en Lucas 9:23, si usted me acompaña, ya con esa aplicación, mire, usted iría aquí a Lucas, le dije 9:23, se va aquí, donde está la Biblia, busca Lucas, está aquí abajo, Lucas, es parecido al que tiene usted en la Biblia, ya ves que usted tiene la Biblia en su teléfono, ¿va? Es más o menos igual, 9:23.
Ahí está. Y ahí todavía se lo pone sombreado, ¿no? Decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Amén. Lo voy a leer nuevamente. Dice, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Si nosotros estamos aquí en este lugar es porque el Señor ha puesto su mirada en nosotros. Amén. Dice que no es del que quiere ni del que corre, sino del que el Señor tiene misericordia. Y creo que el Señor hasta el día de hoy ha tenido misericordia de nosotros. Amén. Entonces dice que, bueno, les decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Si nosotros queremos seguir al Señor, dice que hay que negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz y seguirlo. Dice, realmente dice muchas veces negarse a sí mismo es negarse a las cosas que esta carne aún quiere, porque vivimos en este cuerpo de bajeza que todavía tiene tentaciones, que todavía se cansa, que todavía se enferma. Entonces nosotros debemos muchas veces de negarnos a esas cosas todavía, porque nuestra carne muchas veces, ahorita si usted por su carne fuera o por mi carne fuera, estaríamos acostados. Pero es el Espíritu Santo el que nos dice y el que nos guía y el que nos trae. La hermana bien sincera, amén, porque sí es cierto. Todavía vivimos en este cuerpo de bajeza y nosotros dijimos, ay, ¿cómo se le ocurrió al pastor hacerlo tan temprano? Lo había hecho al mediodía, ¿verdad? Sí, pero yo sé que usted que está en este lugar, su anhelo y su deseo es ser un buen discípulo. Si no, no estaría. Porque realmente nadie le puso una pistola para venir. Aunque usted le tocara la alabanza y no, nadie le puso una pistola y le dijo, usted vaya, usted viene aquí por amor. Viene agradecido por el Señor. Yo no sé de dónde lo sacó el Señor a usted, yo sé de dónde me sacó a mí. Dijera la pastora la pastora Ninoska decía, y yo también a veces lo digo, ¿verdad? Que yo jugué allá afuera en el mundial en las mayores, pero el Señor en su bendita misericordia me trajo acá. Usted, el que tenga oídos se entienda, ¿verdad? Entonces no es algo de lo que yo me sienta muy orgullosa, pero yo ahora de lo que me siento feliz y agradecida con el Señor es que con su mano bendita de misericordia me trajo hasta este lugar, amén. Si no hubiera sido, denle un fuerte aplauso al Señor, porque realmente si no hubiera sido por su gracia y por su amor, nosotros no estaríamos aquí. Amén. Yo creo que a veces los que nos miran allá afuera y nos conocieron cómo jugábamos de delanteros allá en el mundial, nos dicen, y está ahí parada de peor con falda, ¿va? Le dicen a uno, ¿va? Pero fíjese que nosotros deberíamos de sentirnos, mi esposo dice que no se debe decir la palabra orgulloso, ¿va? Pero yo le digo, no, sí es orgullo santo, eso de repente sí se puede decir, le digo yo. Nosotros deberíamos de sentirnos felices, agradecidos y dichosos de que el Señor haya puesto su mirada en nosotros, a pesar de cómo éramos y de que muchas veces seguimos siendo, porque dice que el Señor permanece fiel aunque nosotros seamos infieles. Ay, hermana, ¿se puede ser infiel al Señor todavía allá en los caminos del Señor? Sí. No se debe, pero muchas veces uno se tropieza, como dijera un corito allá en el mundo, tropecé de nuevo y con la misma piedra. Muchas veces todavía uno en nuestro caminar cristiano, por andar viendo por otro lado, nos tropezamos y le fallamos al Señor y le somos infieles al Señor, pero Él sigue permaneciendo fiel. Amén. Entonces, esta carrera, amados hermanos, es de los discípulos esforzados, de aquel que se esfuerza en poner atención, que se esfuerza en venir, pudiendo haberse quedado en su cama acostado, porque como yo le decía, nadie aquí en su casa no le pusieron una pistola. Usted vino porque quiso, usted vino porque quiere aprender del Señor, usted vino porque dice, bueno, algo ha de tener esa mujer que viene de parte del Señor. Algo ha de tener ese hombre que viene también porque el Señor lo trajo a este lugar y voy a ir a agarrar mi porción. Por eso yo le decía, usted y yo no veamos el vaso, por favor, no veamos el vaso. Porque nuestros vasos muchas veces vemos los pies de barro del vaso. Siempre estemos expectantes a lo que el Señor tenga para nosotros. Amén. Yo le agradezco al Señor la invitación de haberme traído a este lugar, le agradezco que usted haya venido, quizá muchos no vinieron, no por otras cosas, ¿verdad? Yo no sé, ¿verdad? Algunos por trabajo, algunas necesidades diferentes, pero los que vinieron aquí yo le doy gracias al Señor porque usted hizo un esfuerzo, porque yo sé que usted es un discípulo, no lo trajo, y si usted es chiquito y lo trajo su mamá, no, yo vine porque me trajo mi mamá y me trajo mi papá, aún así el Señor tiene un propósito especial, aún así que usted lo mira ahí chiquito él, porque ya se hubiera podido levantar y correr entre las sillas,
pero el Señor en su bendita misericordia lo ha escogido así desde pequeñito que está ahí sentado. Y un propósito tiene para él, inclusive para aquella bebita que allá la hermana la está chineando, como dicen allá en Guatemala, o la está carroceando, como la dicen también en Guatemala, creo yo. Y la está, ¿cómo se dice en México? Hasta se me olvidó, fíjese, yo soy mexicana, estoy casada con un guatemalteco, ya se me arrullando, se dice, cargando, ajá. Fíjese, aún así esa pequeñita discípula está escuchando, y como la palabra es vida y no regresa vacía, usted tenga por seguro que así esa chiquitita que está allá, esa palabra está quedando en su corazón. Y en el tiempo que si el Señor no ha venido, ella la va a poner por obra también. Gracias, pastores, por haberme dado la oportunidad. Quizá no fue muy extenso, pero yo quería que en su corazón quedara lo que el Señor había puesto en mi vida, ¿verdad? Mi anhelo y mi deseo también, no crea yo, que ya la hermana la invitaron porque debe tener una corona que dice super discípula, no. Mi anhelo y mi deseo es, aparte de caminar en los caminos del Señor, ir avanzando y prosiguiendo al blanco perfecto que es Cristo, amén. O sea que yo le digo, de repente la persona que esté en autoridad arriba de usted, que sea su maestro, puede tener fallas también y puede tener faltas también, pero el que no falla es el Señor. Y usted y yo sabemos que no seguimos al hombre, nosotros seguimos a nuestro Señor Jesucristo. Por eso es importante orar por nuestras autoridades. Usted ore por sus pastores, bendígalos, ámelos, y si tienen pies de barro también, usted cúbrale los pies de barro. Ay, no, hermana, que yo le estoy tapando a la hermana. No. Significa cúbralo, porque el amor cubre multitud de faltas, amén. Y el Señor nos ha perdonado muchas veces y nos ha cubierto con su amor, con su misericordia, con su perdón, amén. Dios le bendiga. Yo quiero que se levanten esta mañana y quiero que me acompañe a orar para que el Señor selle en nuestro corazón esta palabra, amén. Bendito Dios y Padre nuestro, Señor, que estás en el cielo, Señor. En esta mañana, Padre, venimos aquí reunidos, Señor, alzando nuestras manos, Señor, y declarándonos necesitados de ti, Señor. En esta mañana te pedimos, Señor, que selles esa palabra en nuestros corazones, Señor, porque queremos, Señor, ser unos buenos discípulos, Señor, hijos tuyos, Señor, que podamos, Señor, hacer las cosas que tú hacías, Señor, que podamos sujetarnos a nuestras autoridades, Señor, que podamos, Señor, anhelar tu palabra, Señor, anhelar buscar tu rostro, Señor, anhelar escudriñar tus escrituras, Señor, y que tú te reveles por medio de ellas, Señor. Yo te ruego, Señor, con todo mi corazón, que si hay alguno aquí, Señor, que no ha podido, Señor, que no ha querido, Señor, quizá, Padre, entregar su vida a ti, Señor, que toque su corazón en esta mañana, Señor, y que pueda alzar sus manos en señal de rendición, Señor. Gracias, Padre bendito, por esta hermosa palabra, Señor, que tú has puesto, Señor, que podamos cada uno, Señor, tomar nuestra porción, Señor, para poderla por obra, Señor. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén, Señor, y amén. Les damos una fuerte ofrenda de palmas a nuestro Señor. Amén. No íbamos a hacerlo, pero lo vamos a hacer. Le vamos a dar chance de que vaya al baño si tiene que ir, y allá atrás también hay un pequeño snack. En 10 minutos volvemos.